1 más 1, hacemos run y podemos observar cómo el resultado nos sale en la consola, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner otro porque ustedes se pueden dar cuenta que básicamente R funciona como una calculadora. Entonces, ahí podemos observar. También podemos tener otras ventajas que nos permitirán hacer cálculos sobre secuencias numéricas. Existen 3 formas. La primera función es la concatenación, que la vamos a ver a continuación, ¿no? Y vamos a escribir la secuencia. No olvidemos de correr. Y al final nos vamos a dar cuenta de que el resultado va a dar el mismo de las 3 maneras. La siguiente manera es separado el primer y el último número con 2 puntos. Y la última, definiendo que se trata de una secuencia con cerca. Aquí están, mismos resultados, no ha habido alteraciones. ¿Ya? Por ende, ahora se ocuparán las anteriores secuencias para operar con otros números. En este caso, vamos a coger la secuencia número 2, que era separada por 2 puntos, y le vamos a agregar un número, para que se puedan dar cuenta. Vamos a agregar aquí un operador, y se puede observar, ¿no? Otro más puede ser, abrimos paréntesis, 10 más opción de secuencia sec, abrimos otro paréntesis, 1, 10, 1, 2 paréntesis, y vamos a restar menos 2. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? A continuación, también vamos a ver los tipos de datos de operaciones. Ya. Podemos agregar también el mismo comentario que tenemos aquí de otra manera distinta, que es Ctrl+Shift+R, y escribimos, ¿en verdad? Y lo obtenemos de esta forma. ¿Ya? Para continuar, tenemos ciertos datos lógicos de verdadero o falso. Vamos a poner unos ejemplos. True más false. Vamos a dar correr y podemos observar. True más la T. ¿Ya? Y como último ejemplo. A continuación escribiremos en la consola el número entero. Un número entero, la consola nos vamos acá. Marcado por un carácter L. Vamos a dar Enter. Y le estamos dando valor. Ahora también tenemos números complejos. Que vamos a hacer 2 más 3 y la J. A ver qué nos sale. Finalmente vamos a usar cadenas de textos escribiendo entre comillas, ya pueden ser dobles o simples. En este caso vamos a hacer comillas dobles. Y vamos a poner el texto. Esto es una cadena.
Y así vamos a tener. Lo mismo con lo simple, es una sola comilla. Valoramos especialmente combinando operaciones con cualquier otro tipo de objeto, que más como resultado es el mismo valor. O, por ejemplo, vamos a conocer tres tipos. Valores faltantes, DNA. Vamos a usar, estamos mezclando con lo antes visto. Vamos a ver ahora valores no numéricos. ¿Ya? Y valores infinitos. Ya. Ahí tenemos esos tres ejemplos. A continuación vamos a tener los objetos, ¿ya? Modos y clases. Los resultados de las operaciones se pueden almacenar en un objeto de manera muy sencilla. Esto nos permite volver a usar el resultado a futuro las veces que nosotros dispongamos, sin necesidad de escribir la operación. Los objetos van a ser creados por un asignador. Vamos a dar un objeto X, el crear el asignador. Y podemos ver cómo se nos crea una en el environment. Ahora vamos a crear otro. Vamos a ponerle como objeto Y. Otro ejemplo. Vamos a poner aquí. Aquí nos hemos olvidado de poner bien el asignador. Ya. Listo. Vamos a continuar. Cada objeto tiene una longitud determinada, tipo de información. Tenemos la clase, ¿no? Class, ya. Y tenemos la longitud. ¿Qué sería la length? Mira, como pueden ver, encontramos los valores. Vamos a seguir con los vectores. Los vectores son secuencias de elementos del mismo tipo, que son caracteres. Y vamos a poner un ejemplo.
Por ejemplo, enero. No, vamos a dar comillas. Y vamos a escribir todos los meses hasta llegar a, ya, una vez terminado, hasta el mes de diciembre, vamos a poner is.vector con la variable creada, ¿no? Y vamos a darlo. Podemos ver una operación gráfica. A continuación, un vector de carácter numérico. Vamos a usar vector. Vamos a usar las comillas simples y entre ellas vamos a escribir numeric. Ya, vamos a ver el error. Numeric. Aquí ya, ahí está. Ahora sí, además podemos indicar el índice de posición dentro del objeto, entre el corchete. Por ejemplo, queremos saber cuántos elementos tiene el objeto. Vamos con la opción de X. ¿Ya? Buscamos el primer elemento. Ya, el primer elemento sería X y vamos el corchete. Ya, de uno, no, quiero saber el primero. Y ahí ve. Del segundo al cuarto elemento. Tenemos 4, el corchete, y ya sabemos que para separar tiene que ir 2 columnas. Y, por ejemplo, solo queremos el primero, el tercero y el quinto. Entonces ponemos. Dentro de aquí vamos a poner consecuencia. Y dentro de este corchete vamos a poner solamente lo que queremos mostrar. Ya. Y el corchete al final. Vamos a ver. Ya. Ahora sí. Se devuelve todo menos el 1. 7 menos el 1. Ya. Numérico 0. Existen también funciones para ordenar los elementos, extraer el rango de posición que ocupa, invierte la posición de los elementos. Bueno, y más elementos que nos ayudarán más adelante. Como por ejemplo el intercept, que devuelve únicamente los elementos que coinciden. Otro elemento que es para los elementos que no coinciden. De esta manera. A continuación vamos a ver factores. A continuación vamos a ver factores. Un breve ejemplo. Vamos a poner sexo, signo con multiplicación. Y asimismo, entre comillas y separado por cada coma. Vamos a dar room. Y vamos a usar la función de factor.
factor sexo. Esto es para que el objeto pase a tener, además de los valores, unos niveles correspondientes de cada sexo único. Aquí está, femenino y masculino. Listo. A continuación vamos a ver un poco de matrices. Entonces, las matrices son equivalentes a una tabla en cualquier otro software que se trata de un tipo de almacenamiento bidimensional, organizado bien en filas y columnas, ¿ya? Pero a diferencia del data frames, las matrices solo pueden almacenar datos de un tipo, es decir, todo numérico o todo carácter. Entonces, vamos a ver cargada aquí, ¿verdad? Vamos a continuar con los arrays, con el nombre de ejemplo. Los arrays nos permiten, por ejemplo, un array de 3 dimensiones sería equivalente a una suposición de matrices. ¿Ya? En este caso, un array son matrices de más de 2 dimensiones. Aquí hemos colocado un ejemplo, lo vamos a correr. Y 2 dimensiones, ¿no? Podemos extraer ciertos elementos concretos de una matriz llamándolos mediante inheración del objeto, nombrando la posición en que ocupan cada una de las dimensiones. Como por ejemplo tenemos varias dimensiones, la dimensión Y que he llamado, aquí podemos observar las dimensiones. Por ejemplo, dice, vamos a hacer un ejemplo de devolver el valor de la fila 7. ¿No? Devolver el valor de la fila 7 y columna 1. En este caso vamos a poner Y, los corchetes. Ya, entonces aquí hemos puesto devolver el valor de la fila 7 y devolver el valor de la fila 2 y 1. Ya, vamos a corregir. Ya, y aquí nos botaría. Y así más elementos concretos como devolver el valor de la fila 7 y columna 7, devolver todos los valores de la columna 1, como antes hecho con los meses, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación los data frame. Y aquí he cargado varios ejemplos. Donde podemos ver varios ejemplos. Aquí tenemos un data frame que podemos acceder a todos los datos de la columna del data frame antes creado. Que lo vemos reflejado acá en el environment. Volvemos nuevamente y vamos a ver el siguiente tema, que es series temporales y atributos que definen el inicio y el final de la serie, así como los datos usando su función. A crear blocks. Ya, y aquí en la ventanita, en la cuarta ventana, podemos ver cómo se nos creó nuestro Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jean-Pierre Brito y en esta ocasión me ha tocado la parte 2 que se titula Manipulación y gestión de datos con Tidyverse. Antes que todo es importante destacar que el paquete Tidyverse trae consigo contenidos de paquetes de gran importancia, por ejemplo ggplot, el cual nos permite a la gramática la elaboración de gráficos. Otro también es dplyr, que es para la gramática en cuanto a la manipulación de datos, y así entre otros paquetes. Bueno, en primer lugar debemos conectar directorio.
Vemos que ya está conectado al directorio. ¿Cómo sabemos esto? Pues aquí en la consola, abajo de la versión, observamos si es que se encuentra nuestro nombre en el cual lo guardamos a la carpeta, y si no, pues nos saldría error. Bueno, la manipulación y gestión de datos con Tidyverse. En primer lugar, debemos instalar el paquete Tidyverse si es que no lo tenemos descargado. ¿Cómo lo hacemos? Con la función install package. Le damos correr y vemos que se está instalando ahí nuevamente, pero ya está instalada. Bueno, limpiamos la consola, control L. En segundo, como siguiente punto, tenemos la lectura y la escritura. Importar datos. En esta ocasión, nuestro objeto se llamará Horazón. Eh, y aquí es importante destacar la función read. La función read permitirá la lectura como multiformato de archivos usando consigo funciones que comiencen por read o write, que en este caso es escribir. Read tiene muchas funciones, por ejemplo, leer archivos CSV, archivos XLS, delimitaciones, tablas, entre otros. En esta ocasión vamos a leer un archivo CSV, eh, ponemos, valga la redundancia, nuestro archivo y le damos correr. Vemos que en el environment ya nos sale la hora sol. Podemos observar aquí. Y bueno, continuamos con la estructura de nuestro data frame en type. Ponemos str, hora sol, y observamos en la consola que claramente se cumplió la función. Luego leemos la hoja 1 en 38 filas y saltando 760. Este es un ejemplo del cual podemos analizarlo. Nuestro objeto se va a llamar emisiones. Yo apliqué aquí la función read XL, read XLS, que así se encuentra nuestro archivo. Y aquí vemos que nos indica el número máximo, la hoja y el número de líneas de archivo de datos. Entonces le damos correr y vemos que se está cargando y nos salió en el environment, en el apartado de emisiones. Aquí vemos todos los países, cómo está la agricultura, los valores y más funciones. Bueno, con respecto a Table, vemos la diferencia. Ponemos hit, iris, el número 20, le damos correr y claramente aquí en la consola se cambió, llegó hasta el número 20 nada más. Luego convertiremos el data frame en type. Tenemos iris as.type, iris, y observamos. Y vemos que en el environment nos cargó la otra función, que es iris. La manipulación de caracteres. Extraemos la columna 1. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos nuestro objeto, que en este caso vamos a ponerle geo, dplayer, la función pull y ponemos emisiones. Le damos correr y vemos que aquí en los valores
obviamente si nos carga. Luego podemos ver cuántos caracteres contiene cada elemento del vector. Ponemos hit, str, _len, la función geo de acá arriba, y el valor que nosotros le queramos dar. Esta canción le ponemos 10. Y vemos que efectivamente se nos dio acá abajo en la consola. Luego transformamos los caracteres en minúscula con la función head, str-to-lower, geo, y le damos correr. Y vemos que se cambiaron a minúscula. Ahora, la unión de caracteres. Ponemos la función str-c, geo, de dónde a dónde queremos, columna, lapso, y le damos correr. Y vemos que acá nos refleja en la consola. Lo mismo en la otra. Y también nos sale que hemos hecho bien el trabajo. Luego, la extracción de caracteres entre dos posiciones. Utilizamos la función str-sub, geo, 26 al 35, y en esta ocasión 1 y 3. Le damos correr y vemos que se nos cumple. ¿Cuáles son los elementos que contienen una P en cualquier posición? Ponemos str-subset, geo, entre comillas, y luego entre paréntesis P, y le damos correr. Y aquí salen los elementos P en cualquier posición. Yo le vengo a hablar un poquito de uno de los temas del libro, Introducción a los SIG en R, que es visualización de datos con ggplot. Es un sistema organizado de visualización de datos que se basa en una gramática de gráficos, donde distintos componentes independientes se pueden combinar de muchas maneras diferentes. Esto nos permite crear gráficos de una manera interactiva, comenzando con los datos que queremos representar y añadiéndole sucesivamente layers que completan y dan forma al gráfico. Tenemos el primer código que lo vamos a recorrer, que es el ggplot. Data iris es un conjunto de datos que proporcionan las medidas en centímetros de la longitud y el ancho. Cargamos el ZR, que es la estructura, y el plot nos bota la imagen de los datos adquiridos. Gramática por objetos o capas. Corremos la librería. Consiste en una suma de varias capas o objetos independientes. Es la creación de gráfica clásica. Primero, a partir de una tabla de datos, se crea un gráfico básico y después se manipula los colores, las dimensiones, la escala u otros elementos gráficos u opciones. Por el contrario, ggplot diferencia entre los datos. Cambiamos los nombres. Corremos. Gramática de gráficos en ggplot. Corremos la librería Fiverse, librería PS. Vale. La función dir ls nos permite ver archivos presentes en una carpeta. El dir nos permite ver dónde están las carpetas y rg el nombre del archivo. La función lapply ayuda a aplicar cualquier función a una lista o un vector. Devuelve nuevamente una lista con el resultado de las funciones aplicadas. También, en lugar de la función lapply, podremos usar map. Vamos a correr.
Aquí aplicamos una función del paquete clear, que tiene relación con dclear. Si queremos usar alguna función puntualmente sin cargar el paquete, ya vimos que podemos emplear fácilmente la forma del paquete. Cambiamos. Si nos fijamos en el modo de columnas, observamos que algunas variables son del tipo char. La causa es que puede existir elementos no numéricos en una columna mayormente numérica. Otra causa puede ser el uso de la coma como separador decimal o de unidad de millar. Por esta razón aplicamos la función parseNumber, el paquete real, que nos ayuda a detectar números en forma de carácter en el caso de que tuviéramos que especificar el formato. Podríamos usar el argumento local e indicar con las funciones locales.